Buenas tardes con todos. En el video de hoy, el grupo 2 de Antropología hablará sobre el libro Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, enfocándose en el capítulo número 2, las estructuras sociales externas o lo social hecho cosas. Bien, para empezar, la obra Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, escrita por Alicia Gutiérrez y publicada en el 2005, ofrece una aproximación clara al pensamiento sociológico de Bourdieu. En ella se abordan conceptos centrales como hábitus, campo social y capital, los cuales permiten comprender que las acciones humanas no son simples decisiones individuales, sino que están profundamente influenciadas por estructuras sociales objetivas, las cuales producen las desigualdades de poder. Con esto en mente, el capítulo número 2 adquiere relevancia, ya que profundiza en las estructuras sociales y su materialización en las prácticas. Se explica cómo los campos sociales constituyen espacios donde las relaciones de fuerza, los intereses y las jerarquías configuran el modo en que los individuos actúan dentro de la sociedad. Bien, pasando al primer concepto, debemos definir qué es un campo social. De acuerdo con Bourdieu, los campos sociales son espacios estructurados de posiciones y relaciones en donde las personas e instituciones interactúan siguiendo reglas, jerarquías y formas de poder propias. Cada campo posee una lógica interna que determina lo que está en juego, es decir, aquello que tiene valor en su interior y define los intereses específicos de sus participantes. Por tanto, los campos son autónomos y su comprensión requiere analizar el tipo de capital. Este concepto se abordará más adelante. Por ahora, mencionaré que el capital puede ser económico, cultural, social o simbólico. Y la cantidad o tipo de capital que cada persona posee define su posición y poder dentro del campo. Bien, ahora vamos a ver lo que son las leyes de funcionamiento específicas. Bourdieu formula estas leyes que caracterizan este funcionamiento, las cuales nos permiten comprender que, aunque el campo sea distinto, todos comparten principios estructurales comunes. El primero sería el sistema de posiciones, que nos dice que cada campo tiene una estructura relacional donde lo importante no son las características individuales de las personas, sino su ubicación y función dentro del espacio social. Tenemos el enjeu, que es lo que está en juego. A esto se suman también lo que son intereses específicos. Entonces, para que funcione el campo social, debe existir algo valioso en juego y personas dispuestas a participar. Como tercero, tenemos la distribución del capital específico, que es que cada campo posee una estructura específica de capital acumulado a lo largo del tiempo. Esta distribución refleja lo que son luchas pasadas y condiciona las estrategias actuales. En cuarto, tenemos la relación de fuerza. La estructura de un campo representa las relaciones de poder entre los agentes. Estas relaciones determinan quién domina y quién obedece. Aquí podemos diferenciar que también es el que tiene más capital, es el que va a tener más poder para influir en las reglas del juego. Luego tenemos el que es espacio de luchas, que es que las posiciones solo tienen sentido en relación con las demás. Aquí, quienes poseen más capital buscan conservar la ortodoxia, que es el orden existente, mientras que los recién llegados o los subordinados tienden a utilizar estrategias de subversión, que son las de herejía. Ahora tenemos lo que es la complicidad básica, que es que aunque haya luchas, todos los que participan comparten un interés en común. Es decir, los rivales están de acuerdo en que vale la pena competir por lo que está en juego. Y todos aceptan las reglas básicas del campo. Bien, tenemos el aspecto dinámico e histórico, porque los campos no son estáticos, evolucionan constantemente. Las relaciones de fuerza, los límites y los capitales se redefinen históricamente, adaptándose a las nuevas condiciones y cambios. Por último, tenemos la ley de relaciones de entre campos, que es que los límites y la autonomía de cada campo respecto a otros cambian. Por ejemplo, el campo científico puede volverse independiente del campo político o económico según la época. Por último, a través de un ejemplo que nos permite visualizar estas leyes de funcionamiento, vamos a aclarar este concepto. Veremos lo que es el campo político. Este espacio está conformado por partidos, líderes, instituciones y ciudadanos, que participan en una competencia constante por el poder y la legitimidad. En él, las posiciones de los actores dependen del capital que poseen. Por ejemplo, un partido político tradicional con larga trayectoria acumula capital simbólico, que es su prestigio y credibilidad, capital económico, los recursos financieros que tienen, y capital social, que son las de alianzas y redes de apoyo. Esta combinación de capital le otorga una posición dominante,
desde la cual puede mantener las reglas del campo y definir qué se considera políticamente válido. Por el contrario, un partido emergente o un líder joven cuenta con menos capital acumulado, pero desarrolla estrategias de subversión, que es que introduce nuevas ideas, desafía las normas establecidas y busca modificar lo que está en juego para ganar reconocimiento. Estas disputas demuestran que el campo político funciona como un espacio de lucha y negociación, donde las posiciones cambian, los capitales se redistribuyen y las jerarquías pueden transformarse. Ahora bien, en este organizador gráfico se muestra cómo el capital cumple una función esencial dentro de los campos sociales, ya que es el elemento que da forma a las relaciones y determina las posiciones de los agentes. Cada campo se organiza según el tipo de capital que se considera valioso, lo que permite distinguirlos entre sí. Por ejemplo, en algunos contextos se valora más el conocimiento o la educación, mientras que en otros lo importante es el dinero, las conexiones o el prestigio. Esto demuestra que el poder no depende solo de los recursos materiales, sino también de las formas que en esos recursos son reconocidos socialmente. Además, para que un campo exista, Bourdieu nos indica que deben cumplirse tres condiciones. El bien o recurso debe ser raro y valorado por la sociedad, debe despertar interés por ser adquirido o acumulado, y debe existir un mercado de intercambio donde se reconozca quién produce, quién consume y quién legitima ese bien. De esta manera, el capital no solo circula, sino que se organizan las jerarquías y genera las luchas simbólicas por el reconocimiento o la dominación. Así, la función de capital es mantener la dinámica de intercambio del campo, permitiendo que las relaciones sociales se sostengan a partir de lo que cada grupo considera valioso. En este organizador gráfico podemos ver los cuatro tipos de capital que describe Pierre Bourdieu. Cada uno representa una forma distinta de poder o valor social. Juntos, explican cómo las personas logran posicionarse dentro de los distintos campos. Estos capitales pueden transformarse entre sí. Por ejemplo, el capital económico puede servir para obtener capital cultural, o a su vez el capital simbólico puede llegar a reforzar el social. Empecemos por el capital económico. Este se refiere a los bienes materiales y recursos financieros que una persona posee y que puede transformar en riqueza. Es el más tangible y cuantificable. Tomemos de ejemplo a una empresa textil ecuatoriana. Esta posee maquinaria, terrenos y capital para invertir en un alto capital económico. Gracias a estos recursos, pueden expandir su producción, generar empleo e incluso apoyar eventos culturales o educativos, transformando parte de su riqueza en un prestigio social y simbólico. Siguiendo por esta parte, el capital cultural está formado por los conocimientos, habilidades, educación y competencias que una persona adquiere. Este capital puede representarse en tres estados: el incorporado, en las capacidades personales, como hablar varios idiomas o tener una sensibilidad artística; el objetivado, que son las obras o producciones como libros, música o arte; y el institucionalizado, que son los títulos, certificados o reconocimientos académicos. Veamos de ejemplo a un docente universitario del Ecuador con una maestría y doctorado. Este mismo posee un alto capital cultural institucionalizado que le otorga un reconocimiento dentro del campo educativo y académico. Su formación le permite no solo enseñar, sino también ocupar una posición de liderazgo o asesoría en instituciones educativas. Pasando hacia el campo social, este se basa en las redes de relaciones y contactos que posee una persona que estableció a lo largo de su vida y puede abrirle oportunidades o brindar apoyo. Por ejemplo, un joven profesional que mantiene vínculos con exprofesores, compañeros y asociaciones germinales posee un valioso capital social. Gracias a estas relaciones, puede acceder a empleos, proyectos o becas, demostrando que las conexiones sociales son también una forma de poder. Por último, tenemos el capital simbólico, que comprende el reconocimiento, el prestigio y la legitimidad que una persona o institución recibe de los demás. No se trata de algo material, sino del valor simbólico que la sociedad otorga. Por ejemplo, un líder comunitario en una zona rural del Ecuador que ha trabajado durante años por el bienestar de su comunidad posee un alto capital simbólico. Su reputación, el respeto de sus vecinos y la confianza que inspira le permite tener una autoridad moral y representar a su comunidad ante instituciones públicas o privadas. Estos cuatro tipos de capital, el económico, cultural, social y simbólico, no existen de forma aislada, sino que se relacionan y se transforman entre sí. Bourdieu demuestra que el poder social no depende solo del dinero, sino también del conocimiento, relaciones y reconocimiento de las personas.
Bien, ahora les voy a explicar acerca de dos conceptos fundamentales desarrollados por Pierre Bourdieu. Eh, para Bourdieu, la sociedad está organizada como un espacio social donde los individuos y grupos se ubican según la cantidad y el tipo de recursos que poseen. A estos recursos los llama capitales y puede ser de cuatro tipos, como ya fue mencionado, los cuales son económicos, culturales, sociales y simbólicos. Entonces, el volumen global del capital se refiere a la cantidad total de capital que una persona o un grupo social posee. Mientras más alto sea este volumen, mayor será su poder dentro del espacio social. Por su parte, la estructura del capital indica cómo se distribuyen esas diferentes especies de capital. Por ejemplo, alguien puede tener mucho capital económico y poco cultural, o al revés. En la figura podemos ver cómo ambos conceptos se relacionan. De un lado, el volumen global muestra la cantidad total de recursos. Del otro, la estructura del capital indica la composición interna de estos recursos. En la intersección aparece la posición social, que depende tanto del volumen como de la estructura. Un ejemplo es un empresario y un académico que pueden tener un volumen similar de capital, pero su estructura es diferente. El empresario tiene más capital económico y social, mientras que el académico tiene más capital tanto cultural como simbólico. Por eso ocupan posiciones distintas dentro del espacio social. Bourdieu demuestra así que la desigualdad no depende solo del dinero, sino del tipo de capital que se valora en cada campo. El segundo concepto que abordaré es el de intereses, que complementa la teoría anterior. Para Bourdieu, el interés no es simplemente un deseo personal, sino más bien una motivación social que impulsa a los individuos a actuar dentro de un campo determinado. Cada campo tiene sus propias reglas, valores y recompensas, y los sujetos actúan en función de estas normas. En el mapa mental se puede observar el proceso. Primero tenemos el campo social, donde se definen las reglas del juego. Luego el hábitus, que son las disposiciones aprendidas que permiten reconocer lo que es valioso. Después, el interés, que surge de esta combinación entre campo y hábitos. Posteriormente, las prácticas sociales, que buscan reconocimiento o capital. Y finalmente, la reproducción social, cuando estas prácticas refuerzan las jerarquías del campo. Por ejemplo, un investigador que publica artículos científicos no lo hace solo por amor al conocimiento, sino también por el interés simbólico que obtiene dentro del campo académico, el cual es el prestigio, el reconocimiento. Del mismo modo, un voluntario busca una forma de reconocimiento moral dentro del campo social. El interés, por tanto, es lo que mantiene vivo el juego social. Para que exista un campo, debe haber personas que crean en lo que está en juego y estén dispuestas a participar en él. En el siguiente mapa conceptual vamos a ver la dinámica de los campos y la autonomía relativa, pero empecemos definiendo qué es autonomía. Es la capacidad para establecer reglas, valores y funciones con el objetivo de no depender de nadie. Ahora, como hemos visto, existen diversos tipos de campo. Por citar algunos, tenemos el intelectual, el religioso, el deportivo, el económico y político. Estos últimos son los que regirán con más fuerza en su influencia hacia los demás. Una vez que se crea el campo específico, se va a crear el capital específico y por consiguiente un mercado específico, cada uno con sus propios autores. Ahora, aunque estos muchos han peleado por legitimidad, reconocimiento y prestigio, no siempre han encontrado una autonomía individual, ya que cada uno de estos se va a necesitar para poder subsistir. Como primer punto, vamos a tener la influencia interna. Esta está conformada por los capitales simbólicos. Esto se entiende como el poder que da el reconocimiento social y su valor depende del campo en el que se encuentre y de quien lo reconozca. Aquí también vamos a encontrar las reglas específicas. Estas van a ser normas internas que definen cómo se juega dentro de un campo y qué se considera importante, además de las conductas o logros que van a dar prestigio. Un ejemplo de esto puede ser en el campo político. Si un político tiene liderazgo, buena comunicación, capacidad para poder hacer que otros crean su ideología, eso le va a dar poder dentro de este campo. Por ende, también vamos a tener lo que son las relaciones de poder. Estos van a ser vínculos jerárquicos que se van a formar entre quienes poseen más capital y por ende estos van a tener cierta ventaja para poder definir unas reglas específicas.
Aquí también vamos a tener los que poseen menos capital. Estos van a ser los que por lo general busquen transformar esta estructura. Por otra parte, vamos a tener la influencia externa. Esta se va a conformar del dominio económico. Es decir, donde el capital económico, los que tienen mayor capital van a tener mayor influencia dentro del campo. Bourdieu nos dice que en sociedades modernas el capital económico tiende a ser la forma dominante de capital, ya que éste es capaz de imponer su lógica y estructura sobre los demás. Por ende, se va a generar una interdependencia. Esto se refiere a que ningún campo social va a existir de manera completamente aislada, ya que cada campo tiene su autonomía relativa y sus propias reglas. Sin embargo, están conectados dentro del espacio social global. Esto significa también que se van a afectar directa o indirectamente en diferentes decisiones. Es decir, si en una universidad se le da un recorte presupuestario, la universidad por ende va a tener también que cambiar sus decisiones o bajar su presupuesto económico en otras áreas. De esta manera vemos que obviamente se van a influir. Por último, vamos a tener las transformaciones sociales. Estas van a ser cambios históricos y dinámicos que ocurren dentro de los campos y en sus relaciones de poder. Aquí un ejemplo podemos tener a los dirigentes sociales. Ellos van a venir con nuevas ideas y van a intentar hacer nuevas reglas para que se pueda dar un cambio en la estructura. Todo esto lo vamos a conocer como el principio de homología funcional y estructural, la cual Bourdieu nos dice que va a ser la división desigual del poder o capital, por lo que los diferentes campos van a funcionar con actores que buscan mejorar o mantener su posición. Bien, continuemos con la distribución desigual del capital, posiciones diferentes. El campo social, según Bourdieu, son espacios estructurados donde las personas interactúan, compiten y se relacionan. Cada campo, como el educativo, político, artístico o económico, tienen sus propias reglas, valores y formas de poder. En ellos, los individuos ocupan posiciones diferentes dependiendo de la cantidad y tipo de capital que poseen. En sí, el campo es el escenario donde se desarrollan las relaciones de poder y competencia entre los agentes sociales. Las capitales no solo se refiere al dinero, sino a todos los recursos que pueden otorgar poder o reconocimiento social. Bourdieu identifica 4 tipos principales de capital. El económico, que se basa en los bienes materiales, dinero y propiedades. Lo cultural, educación, conocimientos, títulos académicos. El social, redes de contacto, relaciones, apoyo social. Mientras que el simbólico, prestigio, fama, autoridad o respeto. La combinación de estos capitales determina la posición social de cada persona dentro del campo. Desigualdad del capital. Significa que no todas las personas tienen los mismos recursos ni las mismas oportunidades. Esa diferencia en la cantidad o tipo de capital genera jerarquías y relaciones de dominación. Quienes poseen más capital ocupan posiciones, mientras que quienes tienen menos quedan en posiciones subordinadas. Esta desigualdad es lo que define las posiciones dentro de los campos sociales. Las luchas sociales. Dentro de este campo, los individuos o grupos participan en luchas sociales para conservar o transformar su posición. Estas luchas pueden ser simbólicas o estratégicas, pero siempre buscan mantener o aumentar el capital. Los dominantes luchan por conservar su poder, mientras los denominados intentan cambiar las reglas del juego. Estas luchas mantienen la dinámica de cambio dentro de los campos. La reproducción social se refiere al proceso mediante el cual las desigualdades sociales se mantienen a lo largo del tiempo. El capital simbólico, que es un prestigio o legitimidad, hace que las diferencias de poder parezcan naturales o merecidas, lo que impide que el sistema cambie. Así, las estructuras sociales se repiten generación tras generación, asegurando la continuidad del orden social. Un ejemplo, en el campo laboral, una persona con un alto nivel educativo, reconocimiento profesional y redes de contacto amplias poseen un capital cultural y social elevado, lo que le permite acceder a mejores puestos y beneficios. Por el contrario, alguien con menor formación o recursos enfrenta más dificultades para progresar. Esto demuestra cómo la distribución desigual de los capitales determina las posiciones sociales y las oportunidades de cada individuo.
continuación tenemos las preguntas y respuestas. Después de haber analizado el capítulo número 2, nosotros hemos llegado a las siguientes conclusiones. En síntesis, la especificidad del campo radica en que cada espacio social se organiza según el tipo de capital en juego y los intereses de quienes participan en él. Bourdieu amplía la noción del capital más allá de lo económico, integrando de esa manera lo cultural, social y simbólico como forma de poder y valor, siendo que cada capital influye en las posiciones y estrategias de los agentes, generando jerarquías y luchas por la legitimidad dentro de los campos. En conclusión, las ideas de Pierre Bourdieu sobre el volumen total se refieren a la cantidad de recursos que tienen los individuos o grupos, mientras que la estructura del capital nos muestra qué tipo de capital es más dominante, ya sea económico, cultural, social o simbólico. Esas combinaciones son las que determinan las posiciones ya en el espacio social y las relaciones de poder. Por otro lado, el interés nos revela las motivaciones que llevan a las personas a actuar dentro de los campos, siguiendo sus reglas y valores. Estos conceptos demuestran que la dominación social no se sostiene únicamente por la economía, sino también por las creencias, significados y prácticas que legitiman las jerarquías y perpetúan el orden social. Y por último, aunque los diferentes campos como el intelectual, religioso, deportivo busquen mantener su lógica interna y compitan por legitimidad, reconocimiento y prestigio, siempre va a existir una autonomía relativa, ya que estos campos van a componerse de relaciones de poder con otros campos, por lo que su funcionamiento se encuentra condicionado. Este equilibrio entre independencia y subordinación es el claro ejemplo de la autonomía relativa, en la que, aunque cada campo lucha por preservar su lógica interna, también debe responder a fuerzas externas que buscan influir en él, con mayor participación por parte del ámbito económico y político, los cuales son dominantes para una sociedad. Por último, también es importante resaltar el peso de los actores en los campos, los cuales producen relaciones de poder, influencias cruzadas y luchas simbólicas. De esta manera, la autonomía es la ejemplificación de una forma de resistencia.